Bueno, vamos a tratar de ser bien concreto en la explicación porque el no entender cómo funciona SEA en nuestro cuerpo, muchas veces la gente no entiende el producto y no lo... Es tecnología totalmente nueva y es necesario entender cómo funciona esta tecnología y para empezar, yo siempre les recomiendo a la gente analizar cómo funciona el cuerpo humano y cómo el cuerpo humano se comunica y cómo el cuerpo humano se defiende, cómo el cuerpo humano produce energía para poder moverse. Y hay dos funciones básicas que tiene la célula. El cuerpo humano está constituido por células. Estas células además están constituidas por moléculas. Las moléculas están constituidas por átomos. Los átomos están constituidos por electrones, protones y neutrones. Y en ese rango vamos a trabajar hoy. O sea, desde la célula hasta los protones, los electrones y los neutrones. O sea, ese es el rango en que vamos a trabajar en tamaño de partículas. Vamos a primero a analizar cómo funcionan las células. O sea, las células tienen dos funciones básicas para nuestro cuerpo. La primera es que ellos producen energía cuando usted le da alimentos. Cuando usted lleva los alimentos al cuerpo, el cuerpo procesa esos alimentos, los convierte en líquidos y la sangre se encarga de llevar esos alimentos a todas las células del cuerpo. Cuando las células toman esos alimentos, con esos alimentos producen energía. ¿Cómo lo producen? A través de una combustión, que también de la sangre obtienen el oxígeno para combustionar los alimentos. Este proceso de combustión se produce en las mitocondrias. Son unas estructuras que hay dentro de las células que ellas toman esos alimentos y producen energía en forma de moléculas que se llaman adenotrifosfato, que le llaman ATP. Típicamente son moléculas que absorben energía y la guardan como reservas del cuerpo. Pero además de eso, en el proceso de combustión, ellos producen también residuos, como produce un automóvil de combustión interna, que procesa el oxígeno y la gasolina, produce gases y esos gases producen residuos, como son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el agua, y todo eso sale por el tubo de escape del cuerpo. En el caso de las células, esos residuos que las células emiten son los llamados oxidadores, además de la energía que produce, son oxidantes, reductores y antioxidantes, y otros tipos de residuos que también produce la célula, como dióxido de carbono, que inmediatamente lo bota a través de la respiración. Entonces, todos esos residuos que produce la célula son los que los hacen, lo hace a través del proceso de combustión y de producción de energía. Paremos allí. Esa es la primera función, producir energía. La segunda función de la célula es defender al cuerpo y lo hace a través de varios pasos. Primero, cuando una célula es atacada por cualquier elemento externo, como es un virus, una bacteria, un hongo, cualquier tipo de estos factores, o una toxina, pues inmediatamente en la superficie de la célula hay unos pelitos que se llaman gliconutrientes. Esos pelitos son los radares de la célula. Ellos toman esa imagen del virus o de la toxina y la mandan a una molécula que está dentro de la célula, que es una proteína que se llama factor de transferencia. El factor de transferencia es una molécula que resecciona la fotografía de la imagen del virus o de la bacteria o de la toxina y va guardando y va creando una memoria inmunológica. ¿Okay? Esa memoria inmunológica se va produciendo dentro de esa molécula, que esa memoria inmunológica nada más se la da al bebé a través de la leche materna. Le va pasando su memoria inmunológica. Por eso los niños que toman leche materna son niños más resistentes a cualquier tipo de patología o a cualquier tipo de acción externa del ambiente. Entonces, hay un elemento importante que a mí siempre me daba sabía que había un eslabón perdido. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, está bien, la célula toma la imagen del virus, pasa la imagen a una molécula que está en el interior que la guarda, creando una memoria inmunológica, pero ¿cómo le pasa esa imagen a otra célula y a la otra célula y a la otra célula para que esa imagen llegue al sistema inmune y el sistema inmune pueda ver lo que está atacando a esa célula, pueda tomar las herramientas y venir a eliminar el problema? Había un eslabón perdido. Me hablaban de antioxidantes, que esos antioxidantes son los que eliminan los oxidantes. Después me di cuenta que eso no era cierto, que los antioxidantes no eliminan los oxidantes. Había un mecanismo más complejo allí
que había que investigar. Después me di cuenta que el glutatión era otro elemento dentro de la célula, pero que catalizaba el proceso de combustión a nivel celular de los alimentos. O sea, había un grupo de componentes celulares, pero esos componentes celulares no se unían entre sí para poder crear una comunicación celular. Cuando conozco a SEA y conozco lo que hace SEA, entiendo el problema. Y me doy cuenta que el eslabón perdido eran las moléculas de señalización redox. Y en la tecnología de las moléculas de señalización redox estaba la tecnología o estaba el conocimiento de cómo una molécula se comunicaba con la otra. Y me di cuenta que cuando se unía un oxidante con un reductor, porque el oxidante es una molécula que capta electrones, pero para que pueda captar electrones tiene que haber una molécula que ceda electrones. Y al haber una molécula que ceda electrones, que se le llaman reductores, un oxidante y un reductor se unen, uno capta y otro cede electrones, estos dos elementos se unen con el antioxidante, se eliminan y los electrones involucrados en ese proceso son los que hacen que una célula se comunique con la otra, igual que la televisión. O sea, es una emisión electrónica que se produce a nivel celular y se produce a través de los electrones que están involucrados en el proceso de oxidación-reducción. Por eso se le llaman señalización redox, porque redox quiere decir oxidación-reducción. Entonces, para que haya un oxidante tiene que haber un reductor. No hacemos nada con que haya muchos antioxidantes y muchos radicales libres oxidantes y no haya reductores que cedan electrones, porque los antioxidantes no ceden electrones, lo que ceden electrones son los reductores. Entonces, estamos volviendo otra vez a la secundaria o al pre, cuando en química nos enseñaban las ecuaciones de oxidación-reducción. Y aquí